Listo. La Amazonía siempre está presente en tu obra. En la medida en la que yo soy un amazónico, hecho en la Amazonía, mi obra trasunta ese fenómeno. Mi obra, la poesía en todas sus formas, las formas narrativas, las formas ensayísticas y las formas líricas, todo eso se traduce en mi obra, creo yo. Eh, Me costaría mucho prescindir. No sé cómo hacer, no sé cómo hacen algunos que pueden prescindir de eso, ¿no? Porque finalmente escribimos con nuestra historia, con nuestra sangre, con nuestro cuerpo, ¿no? Pero siendo amazónico, tu obra, según los que conocen tu obra, es universal, ¿no? Todo el esfuerzo que yo he hecho a lo largo de mi vida ha sido un esfuerzo para dejar de ser, como decíamos hace algunos días, dejar de ser un polifemo. Es decir, ese gigante que solamente tiene un ojo y con ese ojo solo está mirando una cosa, ¿no? Yo he hecho esfuerzos para que tener varios ojos, ¿no? Y esa diversidad de ojos, de miradas, si quieres, me ha permitido, pues, hablar de mis paisanas, hablar de mis paisanos y todos en el mismo escenario, en el mismo objeto literario. Porque finalmente, ¿qué es la poesía? Es la construcción de objetos literarios, objetos hechos de palabras, ¿no? Y esas palabras, todas las palabras están cargadas de significado. No pones una palabra porque te sale, como dicen, de las narices, ¿no? Te sale de mucho más adentro. Y en los intersticios de cada palabra está el mundo amazónico. 4 ciudades son las que forman parte de tu vida, digamos. Pucallpa. ¿Qué es para ti Pucallpa? Pucallpa es la casa de mi abuela, doña María Fernández, ¿no? La casa de mi abuela donde ella, como una señora todopoderosa, se esforzaba por reunir a todos sus nietos y a todos sus hijos, ¿no? Era la señora que podía más, tanto que cuando alguno de nosotros venía y decía que tenía alguna dificultad, anda, vele y habla con ese señor y dile que eres nieto de la señora María Fernández. Eso es para mi Pucallpa, ¿ves? Una señora todopoderosa. Luego, con el paso del tiempo, Pucallpa se ha convertido en una idea del cosmopolitismo, justamente, porque yo estoy convencido de que la construcción del primer empalme carretero, que terminó justamente en la tierra de los Shipibos, o sea, a orillas de Ucayali, ha sido uno de los ejes más fuertes por donde entró el cosmopolitismo a la Amazonía, ¿no? Allí en Pucallpa, gracias a esa carretera, gracias a los esfuerzos de los sanmartinenses, de los loretanos, de todos los ribereños, se construyó esa ciudad, ¿no? Que ahora me dicen es una ciudad que se parece mucho a Huánuco, que se parece mucho a Junín, pero yo creo que es una ciudad cosmopolita. ¿Qué es Iquitos para ti? Iquitos es mi capital. Cuando yo voy a Pucallpa, siempre estoy pensando, tengo que ir a Iquitos. Esa es la idea de que hay una capital, pues, ¿no? La capital, mi capital administrativa, cuando yo he sido muchacho y cuando he sido joven, siempre ha sido Iquitos. Íbamos a Iquitos, mis padres, a hacer las gestiones y los trámites. Íbamos a Iquitos con mi madre a buscar Umarí, porque resulta que en otras partes no encontrábamos Umarí, ¿ves? Y ahí nos íbamos con mi madre a comer Umarí en las cercanías del mercado de Belén, ¿no? Esos para mí Iquitos, ¿no? Lima, ¿qué es para ti? Lima, ese, bueno, en Lima he estado muchísimas veces desde mi infancia, ¿no? Yo aprendí a leer en Lima, en, los, en la casa de una señora negra que vivía en la entrada de un callejón. Ella
enseñaba a los chicos del barrio a leer y mi madre me llevaba cada día a la casa de esta señora y aprendí a leer. Lima, nosotros vivíamos en ese entonces muy cerca de lo que es la Plaza Italia. ¿Ves dónde está la Plaza Italia? Claro, Centro Lima. ¿no? Y es el corazón de los barrios altos. Ahí hemos vivido, Lima es eso, es el corazón del criollismo. Lima para mí es el centro de Lima, ahí donde convergen tanto los sanmarquinos como los católicos, como los villarrealinos, todos ahí convergíamos en Lima, en el centro de Lima, cuando el centro de Lima todavía era una especie de licuadora donde todo se fusionaba, ¿ves? Ahora parece que como toda la gente se ha ido a los barrios del sur, ya el centro de Lima es otra cosa, ¿no? Una cosa más oscura, más sombría, más de borrachines. París, ¿qué es para ti? París. París es el lugar donde he construido mi vida. París es el lugar donde he recibido más estímulos culturales, intelectuales, financieros. Yo he sido becado por este gobierno varias veces. 2 años para hacer una antología de la poesía francesa. Otro año para dedicarme a la creación. Eso es parte de mi vida aquí en esta ciudad. Aquí he conocido a gente muy interesante, al poeta y editor Yves Prié, que es el que traduce mis libros, manda a traducir mis libros y los publica, ¿no? Es una editorial cuya base social está en la región de Bretaña, pero ahí sale mi producción poética. Toda mi poesía he tenido la suerte de que se ha traducido y se ha publicado. Iquitos, infancia, Pucallpa, infancia, juventud, Lima, juventud, estudios, París, adultez. ¿Está bien ese recorrido Sí, cronológico? ese es el recorrido. Gran parte de mi vida también la pasé en Huánuco. Una buena parte de mi vida la pasé en Huancavelica, por razones en realidad difíciles de explicar. Yo creo que son más bien razones que iban ligadas al trabajo de mi padre. Mi padre ha sido un especialista en máquinas pesadas, entonces su trabajo era construir caminos, abrir caminos, ¿no? Y por eso íbamos de un sitio a otro, porque él estaba en eso. A eso se han ido sumando otros elementos que son para mí todavía difíciles de explicar. A lo mejor ya no terminaré de explicarlos, porque en la familia hay diferentes versiones, ¿ves? El momento más feliz de Jorge Nájar. El momento más feliz de Jorge Nájar, yo creo que tengo muchos momentos de gran felicidad, sobre todo cuando estoy a orillas del mar. Estar en las playas de la Costa Brava, por ejemplo, es una felicidad. Ir caminando a pie desde Fanals hasta Blanes, por los montes, por los caminos, son momentos de gran felicidad. Felicidad en el sentido de disfrutar de la luz, disfrutar del paisaje, disfrutar de la conversación, disfrutar de la amistad de la gente, ¿no? Esa es mi gran felicidad. Tu relación con el río y con el mar es indesligable de tu vida misma. Yo creo que el hecho de vivir o de poder disfrutar de lo que fluye por los cauces fluviales, no solamente es un placer, sino que es hasta saludable, te tranquiliza, te serena, ¿no? Vivir a orillas de un río, si sabes disfrutarlo, te vuelve una persona más serena. Cuando estás a orillas del mar, igual cuando te paseas a lo largo de los paseos que hay en la costa mediterránea, oye, te vuelve un hombre más tranquilo, más sereno, más preparado para confrontarte con la otra realidad, ¿no?
la poesía de Jorge Nájar? La poesía de Jorge Nájar comenzó muy temprano. Yo siempre he agradecido a mi maestro de la escuela primaria, el señor Nelson Ríos Vigil. Pienso en Nelson Ríos Vigil porque él me acercó a la poesía de José Santos Chocano, por ejemplo. Él me acercó a la poesía de Eguren, y porque había descubierto que a mí me gustaba retener fragmentos y me dijo, toma, aprende texto de memoria. ¿Ya? Y, y una vez que lo sabía de memoria, me sacaba delante de los compañeros para recitar los poemas. Siempre he hablado del señor Nelson Ríos Vigil, mi maestro en la escuela en tercer año de secundaria, cuarto de secundaria. Ahí creo comienza. Cuando comienzo a tomar apuntes, comienzo a tomar apuntes cuando ya estoy más maltón, como decían, y comienzo a apuntar cosas en mis cuadernos. ¿Ves? ¿Cuándo o por qué Jorge da ese salto de la poesía a la novela, al cuento, al ensayo? ¿Por ese instinto de querer manifestar cosas? Yo lo que siempre me he dicho es que yo no soy un narrador, yo no soy un ensayista, yo no soy un cuentista, yo lo que soy es un poeta. Felizmente, la poesía puede expresarse en todas estas otras formas, ¿no? Y el hecho narrativo, por ejemplo, es un hecho que yo vengo desarrollando desde mucho tiempo en mi cabeza, ¿no? La idea de que había que escribir novelas que tuvieran cierto aire de las novelas del oeste, porque para mí Pucallpa siempre ha sido una ciudad del oeste, donde llegaban los buscadores de oro, los buscadores de madera, los buscadores de todo. Entonces, recrear ese ambiente. Esa ha sido la primera idea que me llevó hacia la forma narrativa. Crear eso. Y finalmente todo eso ha terminado plasmando en lo que se llama el árbol de Sodoma. ¿Y el árbol de Sodoma qué es en suma? Es la historia de mi generación, de los muchachos de mi generación, y que hemos ido evolucionando con nuestros compromisos políticos, con nuestros compromisos amorosos, con nuestros compromisos con la vida cotidiana, ¿no? Y cómo nos hemos ido enfrentando a eso, cómo algunos, cómo hemos salido algunos victoriosos y otros, la mayoría, hemos salido abollados, ¿no? Esa es la columna vertebral, digamos, del árbol de Sodoma, ¿no? Finius Terrae. Finus Terrae, 1979. Yo había llegado a París en 1976, 77. Una de las primeras cosas que conocí fue el lugar que visitamos ayer, las arenas de Lutecia, ¿no? Y ahí en esas arenas de Lutecia yo me vi como un gladiador tratando de luchar con toda la sociedad, contra toda la sociedad, ¿no? Finius Terrae es eso, es una idea de un hombre que está descubriendo una sociedad y se siente mortificado, ¿no? Malas maneras. Malas maneras. Malas maneras. ¿Por qué se llama Malas maneras ese libro? Porque yo había descubierto que hasta entonces no habíamos hablado de los personajes que son nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros familiares cercanos. No habíamos hablado de los indios, o siempre los habíamos designado, pero no los habíamos convertido en protagonistas. Entonces, yo lo que hice en Malas Maneras es tratar de ceder la voz a Fiel Cancillo, por ejemplo. Fiel Cancillo, que era un mitallero, que siempre estaba en los campamentos donde mi padre instalaba sus campamentos, y contar la historia de Fiel Cancillo, contar mi historia con él, mi historia con su familia, ¿no? Eso es, por eso se llama Malas Maneras, para que los otros hablen en vez de siempre el yo singular, ¿no? El Eterno,
conjunto de cuentos? El Eterno. El Eterno. Ya sabes lo que es, en ese conjunto de cuentos hay el Eterno y es el hombre que está escapando a una persecución y en esa persecución pues arde, ¿no? Y luego para tratar de salvarse entra en los terrenos negros de la traición. Por eso se llama el Eterno, porque siempre hay traicioneros en el camino, ¿no? Contra la barbarie. Contra la barbarie ya eso es más complejo, porque lleva ese título precisamente porque quiere analizar los procesos económicos, los procesos culturales, simplemente la historia en la Amazonía desde diferentes ángulos, desde diferentes facetas. Por eso a mí me parece que es un ensayo que puede incomodar a ciertos lectores porque no comprenden la estrategia polifacética, ¿no? Creen que el ensayo solamente debe ser monotemático, ¿ves? Y esto es una estrategia polifacética, por eso entran allí comentarios a los libros de los escritores amazónicos que me han impresionado, por eso entran allí denuncias a los asesinatos que ha habido de los protectores de la naturaleza, ¿no? Por eso entran allí algunas reflexiones sobre el proceso de la explotación maderera, la explotación petrolera, y eso es contra la barbarie. Como decía un dirigente amazónico, decía que la Amazonía es un espacio donde se han desarrollado, se han planteado, se han formulado magníficos proyectos, muchos de los cuales han sido mal ejecutados. Has hablado del árbol de Sodoma, pero es una trilogía que podría ser catalogada como la obra más pretenciosa de tu trabajo literario. Yo creo que el árbol de Sodoma se ha ido formando solo, como crecen los árboles, crecen solos. Y al final me di cuenta que eso, en sus páginas, en sus historias, en sus venas, en sus hormonas, están actuando los mismos personajes, ¿no? Todos son los mismos muchachos que hemos sido, que luego se convierten en profesionales y luego se convierten, sabe Dios en qué. Hay que leer la novela. Sabor amazónico, tu incursión culinaria, gastronómica, tiene la pretensión de dar una teoría a nuestra riquísima práctica, a nuestra cocina amazónica. La idea central es la siguiente. Todos los pueblos tienen alma porque tienen estómago, ¿no? Entonces, según lo que comemos, hablamos del poroto, hablamos del paiche, hablamos de las gamitanas, hablamos de nuestros platos envueltos, que para mí es el aporte más grande que tenemos en la Amazonía, los platos envueltos, ¿no? Juanes, tamales, puchucuyes, ¿no? Humita. Humitas, ¿no? Todos esos platos envueltos. ¿Por qué? Porque nos servimos de las hojas como saborizantes. No es lo mismo una porción de arroz envuelta en una hoja de plátano que una porción de arroz envuelta en una hoja de bijao, ¿no? Porque el bijao le agrega un componente saborizante. Entonces, había que explicar todo eso, porque mucha gente ha querido reducir el aporte culinario amazónico a la asesina con tacacho, al tacacho con... ¿no? Pero no es así, pues. Hay una diversidad de propuestas en nuestra culinaria en la que lo más importante son sus raíces ancestrales. Luego a esos aportes ancestrales se han venido a agregar los aportes exógenos que no han hecho más que enriquecer, diversificar, eh, ampliar la paleta.
para estudiar la evolución de los sabores amazónicos, pues ha sido necesario revisar la historia de la expansión de Occidente en nuestro espacio, ¿no? Premio Copé. Premio Cote. Esa historia, es una historia muy simpática, porque yo terminé el Finibus Terre, el 79, y como te dije, me fui a Lima, y estando en Lima, hablé con un amigo y le dije que quería publicar mi libro, Finibus Terre. Y me dice él, oye, ¿por qué mejor antes de estar buscando un editor, por qué no te lanzas al concurso del COPE? Yo recién me enteraba de que existía el concurso del COPE. Y yo le dije, ¿y cómo es eso? Ven, vamos a buscar las bases. Nos fuimos a buscar las bases, ya está. Imprimimos los ejemplares y se lo entregamos al jurado. Ahí fue. Pasaron los meses y de pronto recibí una llamada telefónica desde Lima. El que me llamaba era el inventor del premio Copé, el creador, que es nada menos que Pedro Cateriano, el poeta, ¿no? Y me dice, Jorge, tengo que darte mis felicitaciones, has ganado el Copé de Oro. Felicitaciones, cuando vengas, ya sabes, aquí cuenta conmigo, ¿no? Así fue una sorpresa. ¿Ese premio elevó tu ego o te hizo rico en humildad? Ese premio, ¿qué cosa hizo? Me abrió muchas puertas, porque con yo ni me enteraba de nada, ¿no? Porque yo siempre vivo en otras cosas, ¿no? Hasta que un día se acercó una traductora y me dijo, Jorge, yo quiero traducir tu poesía. Y yo le dije, estás loca, yo no tengo editor. No te preocupes, yo me cargo de eso. Y yo le digo, ¿y cómo te has enterado de eso? Porque leo la prensa, pues. Y se había enterado y me dijo que ella quería traducir y yo le dije, pero no cuentes conmigo para buscar editor porque yo soy una nulidad. ¿Ya? Y me dijo, sí, no te preocupes. Ella hizo todo. Y así salió mi primer libro en francés que se llama Lienzo Escrito. Salió en una de las colecciones más apreciadas de la poesía aquí en este país, la petite colección de la casa editorial La Différence. Ahí salió una edición bilingüe magnífica y eso fue obra, resultado también del premio Copé, ¿no? Tu relación con la Amazonía y los amazónicos, ¿cómo es? Mi, Desde relac- París. Mi relación con la Amazonía, de vez en cuando hablo con algunos amigos que todavía se acuerdan de mí. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Eliseo Romero. ¿Por qué me acuerdo de Eliseo Romero? Porque Eliseo Romero fue un periodista, es ahora ya un hombre muy mayor, que cuando estuve en Pucallpa fue al primero que se le ocurrió que yo tenía que leer mis poemas. Y él organizó un evento en la biblioteca de Pucallpa para que yo leyera mis poemas. Eso es gracias a Eliseo Romero, un periodista. Tengo relación periodista amazónico, en la época era periodista radial, pues, ¿no? Tengo otra relación también bastante cercana he tenido con Fernando Sánchez Vela, otro periodista, el director del diario Ímpetu de Pucallpa, a quien le dije, Fernando, quiero publicar este libro. Y me dijo, está bien, Jorge, pero vamos a hacer una gestión primero. Y la gestión fue que él me puso en contacto con gentes de la municipalidad y él les dijo, queremos publicar el libro de Jorge, a ver cómo se implican. Y el síndico de gastos dijo, no, está claro, lo vamos a hacer. Y ellos le financiaron a Fernando, ¿no? Para la edición. Después he tenido muchas relaciones con Javier Dávila Durán. Yo lo considero un gran poeta. Hemos caminado mucho por Lima, hemos caminado mucho por Iquitos, por toda la Amazonía en realidad, ¿no? Porque yo era
como dicen, la persona a la que él recurría para hacer los reportajes, ¿no? Hora cero. Hora Cero. Yo me conocí con los chicos de Hora Cero en el patio de la universidad. Habíamos coincidido ese año 1964, sí. Habíamos coincidido en ese año 1964 varios muchachos que fuimos a ver nuestros nombres si habíamos ingresado. Y ahí nos conocimos con Jorge, con Juan, ¿no? y, y comenzamos a desarrollar la amistad. Pasó el tiempo, como ellos eran más bien unos amantes de, ¿cómo te diría?, de estas personas que les gusta formarse solas y que van poco a las clases, ¿no? Eran unos autodidactas, ¿no? Perfectos autodidactas, como ha sido autodidacta Aya de la Torre, como ha sido autodidacta Mariátegui, ¿no? Ellos también eran autodidactas. Y fue pasando el tiempo, la amistad se fue fortaleciendo, eh, terminamos de estudiar, yo terminé de estudiar, ellos y, Siguieron de autodidactas. sí, y me fui directamente a trabajar en Pucallpa. Y cada vez que venía a Lima, llamaba a Jorge Pimentel. Hola, cuñado, ¿cómo estás? Oye, baja, pues, ¿no? Le decía que viniera al centro de Lima. Y ahí, cada vez que venía, me mostraba una partecita. ¿Qué te parece esto, cuñado? ¿Qué te parece esto? Y eran los borradores de lo que serían después el manifiesto Palabras Urgentes, ¿no? Y ahí fuimos cuadrando eso. Esa es mi relación con Hora Cero, es sobre todo una relación de amistad con Jorge Pimentel, ¿no? Es una responsabilidad que algunos que conocen tu obra afirmen con matices que eres el escritor amazónico contemporáneo más importante actualmente. Me alegra mucho que lo diga. me, llena de, me llena de satisfacción, pero no veo en qué yo tenga que asumir responsabilidad. No es mi responsabilidad. Yo escribo porque es inevitable. No escribo porque tengo programado promociones, escalafones, no escribo porque en mi caso es inevitable. Hay que recrear el mundo en el que hemos vivido, porque si no, este mundo va a desaparecer, pues, ¿no? Y esa es mi tarea, creo, recrear el mundo en el que hemos vivido, en el que hemos crecido. Por eso mi relación siempre será una relación muy estrecha con la Amazonía.